Hoy continuamos nuestro estudio. Hoy continuamos nuestro estudio ¿de qué? Del Sermón del Monte, ¿no? Nuestro estudio del Sermón del Monte. Y llegamos a un pasaje que yo me atrevo a asegurar que se predica muy poquito, muy poco en nuestro día. Hablar del divorcio en la iglesia, particularmente de lo que dice la Biblia con respecto al divorcio, no es común. Y creo yo que no es común, entre otras razones, porque existe una preocupación por no ser ofensivos, por no ofender a las personas. Entonces, ¿cuál camino se toma? El camino que se toma por lo general es ignorar por completo el tema. Y si se decide tratar, se hace basado en opiniones personales, aplicando sabiduría humana, pero no exponiendo lo que la palabra de Dios dice con respecto al divorcio. El pasaje de hoy es el tercero de 6 contrastes que el Señor Jesucristo emplea, como hemos venido diciendo, para hacer una diferenciación entre la interpretación de la ley equivocada que tenían los escribas y los fariseos y la correcta interpretación presentada por el Señor Jesús. Por eso nuevamente en esta mañana veremos la fórmula: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. En otras palabras, ¿qué dice el Señor? Ustedes han oído una interpretación incorrecta de la ley, pero yo les digo la manera correcta de interpretarla y de aplicarla. Ahora bien, recordemos que los maestros de la ley habían inventado muchas reglas, muchísimas reglas, y ellos, los fariseos, buscaban cumplir con estas reglas para mostrar una aparente justicia, una justicia externa. Pero hemos dicho ya por varias semanas que sus corazones estaban lejos de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su celo por cumplir con los mandatos de hombres estaba completamente desligado a un celo por cumplir los mandatos de Dios. Ellos querían agradar a los hombres, no les importaba si honraban a Dios. Y en el texto de la semana pasada, ustedes recuerdan, fue una enseñanza bastante fuerte. El Señor confrontó la actitud farisaica contra el adulterio, ¿lo recuerdan? Los escribas y fariseos pensaban que ellos estaban bien porque consideraban que mientras no adulteraran con sus cuerpos, todo estaba bien. ¿Qué les dice el Señor? Acuérdense, todo el que mire a una mujer para codiciarla comete con ella adulterio en su corazón. Como quien dice, básicamente les dice: cállense la boca. Ustedes creen que son justos, pero no son justos. Básicamente es lo que les dice. Y de manera interesante les digo que el pasaje de esta mañana, obviamente ustedes saben, venimos haciendo este estudio de manera secuencial. El pasaje de esta mañana es justamente el que sigue al pasaje de la semana anterior. Pero es interesante que el Señor Jesús pone el tema del adulterio y el adulterio del corazón que vimos la semana pasada con el tema de hoy, que es el tema del divorcio. ¿Por qué es importante? Porque hoy vamos a ver que hay una conexión entre los dos. Y por eso es que debemos estar muy atentos. Nuestro pasaje de estudio lo encontramos en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 31 y 32. Mateo 5, versos 31 y 32. Yo los motivo. Hay Biblias enfrente de ustedes. Tomen sus Biblias, abran sus Biblias. El Evangelio de Mateo es el primer evangelio, ¿sí? El primer libro del Nuevo Testamento. Abran sus Biblias y lean conmigo. Por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Les doy un minutito para el que quiera tomar una Biblia y quiera seguir la lectura. Dice el Señor: también se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Pueden sentar.
Acabamos de decir que los fariseos se ocupaban de su justicia externa, de su conducta externa, pero no tenían en cuenta las actitudes internas del corazón. Estos individuos tenían la costumbre de manipular los preceptos de Dios. ¿Qué hacían? Los acomodaban a su conveniencia para vivir vidas que por fuera lucían muy bien, pero por dentro estaban llenas de podredumbre, como lo dice el Señor Jesucristo. Ellos deshonraban a Dios por la impureza de sus corazones y por su total despreocupación por la gloria de Dios. A ellos no les importaba la gloria del Señor. Y como les dije, no es una coincidencia que el pasaje de hoy está ubicado justo después de que Jesús habla sobre el adulterio, y lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque, como veremos hoy, hay una gran relación entre ambos temas, el tema del divorcio y el tema del adulterio. La semana pasada nosotros dijimos que ellos aseguraban o se aseguraban de no adulterar con sus cuerpos. Eso era lo que para ellos era importante, asegurarse que no cometieran el acto del adulterio. Sin embargo, en el pasaje de hoy vamos a ver que existía un camino bíblico hacia el divorcio. Y ese camino bíblico está en el libro de Deuteronomio, lo vamos a ver más tarde. ¿Qué dice el verso 31 de nuestro pasaje de estudio, el primer verso de hoy? También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Ese pasaje en Deuteronomio 24 no sugiere el divorcio, mucho menos manda el divorcio, pero sí lo permite bajo una condición especial que vamos a ver. Pero ¿qué hicieron estos líderes religiosos? Se agarraron de eso. Se agarraron de eso para tomar esto como una concesión, esta concesión como una luz verde para divorciarse por cualquier cosa. Por cualquier cosa, virtualmente por cualquier cosa. Y por causa de esta situación, en tiempos de Jesús, había hombres que despedían a sus mujeres por cualquier razón. Escucha esto: si a la mujer se le quemaba la comida, el hombre podía despedirla. Ojalá que Paola no se le queme la comida. Que no se te quemen las arepas. El hombre podía divorciarse si le placía, básicamente por cualquier razón. Ahora conectemos lo que vimos la semana pasada. Piensen en esto. La semana pasada vimos que estos hombres se aseguraban de no cometer adulterio con sus cuerpos, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta que hay que hacerse es esta: ¿qué cree usted que pasaba cuando un individuo de estos veía a una mujer, le agradaba a esa mujer? ¿Qué hacía? Se divorciaba, fácil. Mandaba a la mujer, a su esposa, la desechaba para poderse casar legalmente con la otra. Y eso es lo que el Señor condena, esa actitud hipócrita del corazón. Los judíos pensaban que ellos cumplían con la ley. Pues argumentaban: no, yo no he adulterado, yo no he hecho nada. O sea, que legalizaban su pecado. Eso era lo que hacían, legalizaban su pecado argumentando una supuesta luz verde para el divorcio que les daba la ley de Moisés. Les voy a leer el texto en Deuteronomio 24, versos 1 al 4. Esa es la escritura que los maestros de la ley utilizaban, algunos maestros, porque había dos grupos, pero uno de los dos grupos utilizaba esta escritura para decir y argumentar que era una carta libre de divorcio, una vía libre al divorcio. Mire lo que dice: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, y esa palabra es importante, algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, escuche esto: al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido
despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Este texto es importante para comprender el texto en Mateo. Por eso lo estoy citando. ¿Qué es lo primero que vamos a aclarar? Este texto en Deuteronomio no tiene nada que ver con un mandato a divorciarse, ni siquiera una sugerencia al divorcio. No es eso, no lo es. Se los voy a mostrar ahora, no lo es. En ningún lado dice divórciese. No lo dice. Ahora bien, es una medida, segundo punto, una medida que fue tomada según el Señor Jesús, palabras que él dice en Marcos 10:5, dice, por la dureza de sus corazones, les dice a los judíos. Por la dureza de sus corazones. O sea, que parece indicar que fue una manera de proteger a la mujer. No se les olvide que la mujer tenía un lugar en la sociedad muy bajo. Y si una mujer era despedida sin una carta de divorcio, no, esa mujer no tenía manera de demostrar, número uno, que ya no estaba casada, y muy importante, que no la habían despedido por causa de infidelidad. O sea que puede ser aparentemente una medida de protección. Y es una medida, y esto es importante que lo entendamos, para evitar el peor de dos males. Para evitar el peor de dos males. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? No era una medida concordante con la voluntad de Dios. O sea, no era lo que Dios había dispuesto para el matrimonio, pero se había establecido, escuche, para que los códigos maritales no fueran directamente violados a través del adulterio. En otras palabras, si un hombre encontraba algo reprochable, vamos a ver ahorita qué es eso. Si un hombre encontraba algo reprochable en su mujer, esa palabra reprochable no sugiere la fornicación, no sugiere el acto sexual, porque la pena era la pena de muerte. Entonces se piensa que era algún tipo de comportamiento vergonzoso, un comportamiento indecente de parte de la mujer, ¿sí? Como por ejemplo, exhibir su cuerpo ante otro hombre, pero no era la consumación del acto, ¿sí? Entonces se piensa que este tema de la carta de divorcio se hace para que entonces, si ese hombre que se da cuenta de ese acto reprochable dice, no, yo no quiero seguir con usted, pero estando casado, tiene otra mujer, comete un adulterio peor que si le dice, mejor vete. ¿Sí me explico? O sea, que no es una medida perfecta, pero busca evitar el peor de dos males. Y yo lo puse de esta manera. No sé si sirva o no sirva la ilustración, pero es como decir, bueno, en lugar de cometer adulterio en primer grado, bueno, pues se comete en segundo. ¿Es ideal? No. ¿Es la disposición de Dios original? No, como lo vamos a ver, pero era una medida para evitar el mal mayor. Obviamente, la palabra reprochable no tenía nada que ver con que a la mujer se le quemara la arepita. No, nada que ver con eso. Pero eso era lo que los judíos hacían. Creían que esa palabra significaba lo que fuera. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta cuando leímos el texto, esta concesión busca evitar ese tipo de adulterio. Por eso es que el texto dice que ese hombre que le da carta de divorcio a su mujer, si esa mujer vuelve a él, él no puede tomarla si ella se ha vuelto a casar. Ese es el único mandato que hay ahí. Pero los judíos decían, no, aquí Moisés nos está mandando a divorciarnos si encontramos cualquier cosa que no nos gusta. Qué locos, ¿ah? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para el matrimonio? La encontramos en Génesis 2:24. Y Génesis 2:24 nos va a permitir comprender mejor esa relación entre el adulterio y el divorcio y por qué el divorcio es tan complicado y tan difícil delante de los ojos de Dios. Tras crear a la mujer a partir del hombre, se instituye la primera unión, el primer matrimonio, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Escuche, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y aquí viene la clave, y serán una sola carne. Esa frase es clave para comprender el mensaje de hoy. Serán una sola carne. Dios instituyó el matrimonio desde el principio, y desde el principio dispuso que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio se vuelven
una sola carne. Una. Es un solo ser. El propio Señor Jesús hace eco de esto que estamos leyendo en Génesis, en Marcos 10, versos 6 al 9. Escuche. Dice el Señor: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Mire lo que dice después el Señor. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Lo enfatiza. Y luego dice estas palabras en el verso 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. O sea que el hombre y la mujer se vuelven un ser delante de Dios. Un ser delante de Dios cuando se unen en matrimonio. Ya no son dos, dice el Señor, ya no son dos, son una sola carne. Y esta unidad producida por Dios, dice el Señor Jesús, que no debe ser quebrantada por el hombre. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Eso es lo que Él te está diciendo, esas son sus palabras. O sea que este es el principio establecido por Dios para el matrimonio desde el principio, desde el comienzo, desde la creación del hombre y la mujer, desde el primer matrimonio de la historia. Es un vínculo divino. Es un vínculo divino. Ahora bien, para los escribas y fariseos esto no importaba. No importaba la voluntad perfecta de Dios con respecto al matrimonio. Eso era secundario. Ellos lo que les importaba era que Moisés había hablado de carta de divorcio. Eso es lo que a ellos les importaba. O sea, que el hombre y la mujer sean un solo ser, eso no importa. Que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido, eso no importa, porque Moisés dijo que el hombre le puede dar carta de divorcio a la mujer. Ellos se agarraban de la excepción y despreciaban el principio. No importaba. La relación entre el divorcio y el adulterio surge justamente de esa realidad, de ese principio. Es una unidad. El matrimonio es una unidad, es un solo ser ante el Señor. ¿Qué pasa cuando una pareja se divorcia? Bueno, lo más posible, no siempre, pero lo más posible es que esa persona que se divorcia eventualmente tiene otra pareja, tiene otro esposo, otra esposa. ¿Qué pasa en ese momento? Que ese vínculo inicial, ese vínculo en el cual esta dama o este caballero era un solo ser con su esposo, con su esposa, se rompe. Se rompe. Se genera un rompimiento porque ellos o él o ella o los dos dejan de ser una sola carne para unirse a otra persona. Ese es el principio. Esa es la razón bíblica de la relación entre el adulterio y el divorcio. Entramos al verso 32. ¿Qué dice nuestro pasaje de estudio? Ahí vemos con más claridad la conexión entre el divorcio y el adulterio. Verso 32. Dice el Señor: pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Entonces vamos a mirar dos aspectos de este verso. Este verso presenta primeramente el divorcio como un multiplicador del adulterio. El divorcio como un multiplicador del adulterio, y también presenta la causa bíblica, o la causal bíblica para el divorcio. Vamos a hablar primero de lo que yo he llamado para este mensaje la cadena de adulterio. Este texto establece que cuando un hombre, el que acabamos de leer, el Mateo 5, el pasaje que nos compete, dice que cuando un hombre se divorcia de su mujer y ella se casa, dice, tanto ella como el nuevo marido cometen adulterio. Eso es lo que dice el texto hoy. Ahora bien, texto paralelo en Marcos 10. Vemos que esa cadena se completa cuando el que pide el divorcio también comete adulterio al casarse de nuevo. Mire lo que dice Marcos 10, 11, 12. Todas estas son palabras del Señor Jesús, ¿ok? Son textos paralelos. Él les dijo, dice, cualquiera que se divorcie de su mujer, ahora está hablando del que pide el divorcio, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea que este es el segundo texto. Si usted junta ambos textos, ¿qué queda claro?
que el divorcio ciertamente es un multiplicador del adulterio. Es un multiplicador. Pues las dos partes, hombre y mujer, quedan expuestas no solo a cometer adulterio ellas mismas, sino a hacer o permitir que sus futuros esposos y esposas hagan lo mismo. Ahora, vamos a ir a Mateo 19, versos 3 al 9. En ese texto es una expansión del texto de hoy. ¿Sí? El texto de hoy es un poco más corto. En Mateo 19, versos 3 al 9 vemos un panorama más extenso, más claro del texto. Mire lo que dice el Señor Jesús nuevamente. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, escuche, valga la aclaración que estas preguntas las hacían para hacerlo caer. Ellos querían que Jesús dijera algo incorrecto para ver si lo podían matar, ¿ok? No tenían buena intención. Le pregunta los fariseos, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, oiga, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Verso 7, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Aquí en este pasaje el Señor enfatiza el principio de que el matrimonio ha sido instituido por Dios y ha de ser un vínculo indivisible, una unión que no ha de quebrantarse. ¿Qué dice después? Habla de la concesión. Después viene la concesión de la ley de Moisés, lo que vimos en Deuteronomio, respecto al divorcio. La atribuye, como ya le dijimos, a la dureza del corazón de los hombres. Y finalmente, ¿qué dice? Presenta la relación entre el divorcio y el adulterio y da como única causal, en este caso, la infidelidad. O sea que ese pasaje básicamente lo tiene todo. Y por último, en Lucas 16, 18, leemos, también palabras del Señor, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. O sea, ¿por qué les estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo? Porque son diferentes textos. No es por ser repetitivo, simplemente vemos lo que el Señor Jesús quiere decir claramente. Vemos esta cadena de adulterio que involucra al hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, así como al hombre que se casa con la divorciada en este último texto. O sea que la cadena queda completa. ¿Cuál es el punto, hermanos? ¿Cuál es el punto aquí? Yo creo que si nosotros leemos de manera honesta lo que hemos estudiado hoy, podemos solamente llegar a una conclusión, nos guste o no nos guste. Y la conclusión es esta. La enseñanza de Jesús sobre la relación entre el divorcio y el adulterio es inescapable, es inequívoca. O sea, no hay manera en que nosotros podamos obviarla o podamos negarla. Está claro. La encontramos, ya lo vimos en Mateo 5, se expande en Mateo 19, la hablamos en Marcos 10, la hablamos en Lucas 16. Ahí están en todos estos pasajes. ¿Cuál es la conclusión? Simple, el divorcio tiene el potencial para hacer adulterar, ya lo dijimos, no solo a quienes se divorcian, pero también a las personas con quienes los divorciados se casen en un futuro. Ese es el punto. Ese es el punto del Señor. ¿Y cuál es la única causal del divorcio que vemos en nuestro texto y en los pasajes paralelos que estudiamos? La infidelidad. La infidelidad. Dice nuestro texto en Mateo, lo repito, todo el que se divorcia de su mujer a no ser por causa de infidelidad. Ahora bien, hablemos un poquito de la palabra infidelidad en el idioma original. Palabra griega porneia, de donde viene pornografía. Incluye no solamente el adulterio, incluye otros aspectos de perversidad sexual. Incluye el incesto, incluye la prostitución, incluye el bestialismo. Y en ese orden de ideas, el creyente tiene el derecho a divorciarse cuando hay infidelidad en el matrimonio. El derecho. Ahora bien, aquí yo quiero hacer una aclaración. Es importante aclarar que el énfasis está en el derecho, mas no
en una sugerencia o en un mandato. Eso es muy clave, hermanos. Lo voy a repetir, el énfasis no está en que la Biblia dice divórciese. El énfasis está en que la Biblia le da el derecho, no que lo sugiere y mucho menos que lo manda. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, sabemos que hay casos en los cuales los matrimonios son restaurados después de experimentar infidelidad. Hay casos donde el arrepentimiento genuino de quien comete la ofensa conlleva al perdón por parte de la persona ofendida. Esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque el Señor genera restauración. El Señor restaura corazones. El Señor restaura matrimonios. Claro que sí, Él lo puede hacer. Él produce arrepentimiento cuando pecamos. Y un esposo o una esposa arrepentida puede generar en el corazón de la persona ofendida el perdón. Y para perdonar también necesitamos ayuda. El punto es que el Señor nos ayuda. Y cualquier matrimonio, escuche, cualquier matrimonio, mi convicción es que cualquier matrimonio puede ser restaurado por Dios. Cualquier. Todo matrimonio. Y aquí le quiero decir esto, o sea, es posible, hermano. Es posible que usted mismo esté pasando por momentos difíciles en su matrimonio. Pero yo le quiero decir esta mañana que con el Señor siempre hay esperanza, siempre. Sí se puede. Usted puede pensar que su matrimonio está muerto, que ya no hay nada. Pero no podemos olvidar que el Señor llama a la vida lo que está muerto. ¿Sí es así o no? Que toda persona sin Cristo está muerta, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos. Toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente. ¿Pero qué hace Dios? Trae vida, trae vida. ¿Cuál es la realidad de todo creyente? Usted y yo, el creyente, todo creyente estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hace el Señor? Nos resucita juntamente con Cristo. El Señor da vida. El Señor puede tomar un matrimonio que está muerto y lo puede revivir. Claro que sí. Nosotros como creyentes estamos llamados a honrar al Señor ocupando ese lugar que nos corresponde dentro del matrimonio. O sea que este es probablemente el tema más difícil que yo he tenido que predicar desde que empezó mi ministerio. Pero es importante entender algo, porque aquí hay seguramente todo tipo de personas. Estoy seguro que hay personas que son divorciadas. Me imagino que hay personas aquí. Personas que son creyentes ahorita y están pasando por momentos difíciles ahorita en su matrimonio. Ok, la palabra para ustedes, el Señor puede darle vida a su matrimonio. La persona que ya se divorció, la persona que de repente ya está en otra etapa de su vida, espere un ratito, porque también hay una palabra para usted. Volviendo al matrimonio cristiano, al hombre o a la mujer creyente, usted puede estar pasando por momentos difíciles en su matrimonio. Este es mi consejo y el consejo de la Biblia, no es el mío. Haga lo que el Señor le llama a hacer. Sea la esposa que el Señor le llama a ser, sea el esposo que el Señor le llama a ser, y déjele al Señor las consecuencias. Déjele al Señor las consecuencias. Usted puede haberle dicho al Señor, Señor, yo ya no puedo más con esto, no puedo más, mis fuerzas se acaban. Y yo no sé, hermanos, pero cuando estamos allí, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas, que nos ayude, que nos permita actuar en conformidad a su voluntad. Por ejemplo, Señor, ayúdame a honrarte en esta situación. Ayúdame a actuar como tú quieres que actúe. Ayúdame a obrar conforme a tu corazón. Esa es una actitud, hermanos, que muestra una dependencia total de Dios independientemente de la situación. De pronto alguien dirá, es que usted no conoce a mi esposo, pastor. O usted no conoce a mi esposa, pastor. Mire, hermano, no necesito conocerlo. No necesito conocerlo. Porque el Señor está por encima de eso. Y el poder de Dios está por encima de eso. Usted haga lo que el Señor le llama a hacer y déjele al Señor las consecuencias. Cuando hacemos lo que el Señor nos llama a hacer, ahí es cuando podemos decir, Señor, las consecuencias te las dejo a ti. Yo estoy siendo obediente. Ahora tú haz lo que tú creas y lo que tú quieras hacer. El punto, hermanos, es que esa actitud del corazón Dios siempre la va a honrar. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que si usted hace esto, mañana se le arregló su matrimonio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Señor honra esa actitud del corazón. Honra la actitud del corazón de la persona que actúa de esa manera.
Ahora bien, hay una segunda causal bíblica de divorcio, y esta la encontramos en 1 Corintios 7:15, donde el apóstol Pablo habla del abandono, el abandono. El abandono del creyente por parte del cónyuge no creyente. Mire lo que dice el texto. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿qué está diciendo él? Bueno, que si hay una pareja, el uno es creyente, el otro no es creyente, y el no creyente le dice, mire, yo no quiero saber más de usted, me voy. Esa persona creyente no está obligada en matrimonio con la otra persona que la está despidiendo. Esa es la segunda causal que vemos en la Biblia. ¿Sí? Ahora bien, es importante entender que eso tampoco está significando que el creyente debe motivar un divorcio. No está diciendo eso. Está diciendo que si el no creyente decide irse, la otra persona queda libre, por ponerlo de alguna manera. ¿Sí? Esa es básicamente. Y la tercera causal, que no es de divorcio, pero del rompimiento, pues es la muerte. La muerte rompe el vínculo matrimonial, eso lo vemos en Romanos 7:2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Qué significa eso? Que si a una mujer cristiana o a un esposo cristiano se le muere su esposo, se le muere su esposa, esa persona queda libre de volver a casarse sin tener ningún problema de conciencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la posición de Dios con respecto al divorcio? ¿Qué es lo que Dios dice con respecto al divorcio? Está en Malaquías 2:16, en palabras muy claras. Dice esto, dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. O sea, no podemos pensar que el Señor le agrada el divorcio porque no es lo que Él dice. De hecho, dice justamente lo contrario. Y como hemos visto, odiándolo, detestándolo, lo permite en casos de infidelidad y en casos de abandono. Ahora, hay una ocasión en la Biblia donde el Señor de hecho manda el divorcio, una. Y la encontramos en el libro de Esdras. ¿Qué pasaba en esta época? Pasaba que los israelitas se habían casado con mujeres extranjeras y esto los había llevado a cometer adulterio espiritual. ¿Qué significa eso? Que habían seguido a los dioses de sus mujeres extranjeras. Y en esa instancia el Señor mandó a que se separaran. Y fue un divorcio masivo. Un divorcio masivo. Esdras 10, versos 10 y 11 dice, entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues confiesen al Señor Dios de sus padres y hagan su voluntad, sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Repito, la razón era el adulterio espiritual. Habían decidido abandonar al Dios de Israel para venir a adorar a los dioses paganos. Es la única instancia en la Biblia donde usted ve que hay un mandato al divorcio, no hay más. Ahora, hermano, yo entiendo la dificultad de este tema, ya se lo dije. Yo lo entiendo. Yo quiero decirle a usted que esa es una de las bendiciones, pero también de las dificultades de predicar expositivamente. Que el pastor no puede decir, uy, no, yo como que esto me lo salto. No, no se puede. Si usted como pastor, si yo como pastor quiero predicar el consejo completo de Dios, no me puedo saltar nada. Y yo sabía que este no iba a ser un mensaje fácil. De hecho, ha sido el mensaje que más trabajo me ha costado. Porque entiendo que hay diferentes personas que de repente tienen distintas preguntas. ¿Sí? O sea, habrá, por ejemplo, alguien que diga, bueno, ¿qué pasa si una persona se divorció antes de ser creyente, por ejemplo? Antes de ser creyente, yo me divorcié antes de ser creyente. ¿Me puedo volver a casar ahora que he creído en Cristo? Bueno, 1 Corintios 7, 27, 28 parece dar la respuesta. Ahora que la persona ha creído en Cristo, sí, o sea, la persona viene a Cristo, Pablo le dice, estás unido a mujer, no procures separar. En otras palabras, el creyente vino a Cristo, está casado con una mujer que no conoce a Cristo o viceversa. Pablo, la Biblia dice, quédate casado. Luego dice, estás libre de mujer, en otras palabras, no tienes esposo o esposa, no busques mujer. Pero luego dice, y si te casas, escuche, no has pecado. Y si una virgen se casa, o sea, una persona que no ha sido casada antes, no ha pecado. Básicamente la idea, ¿cuál es? O sea, la idea ahí es que si hay una persona que
Usted es una persona que se divorció antes de conocer a Cristo y usted de pronto está diciendo ahora, uy, yo cometí esto, y estoy pecando contra el Señor. No, el Señor le está diciendo, creo yo, espero no equivocarme, el Señor le está diciendo, estás bien. Fue antes. Fue antes. Ahora, otra pregunta importante. Yo sé que hay muchas más, pero otra. ¿Qué pasa cuando un creyente busca el divorcio por una causa no permitida en la Biblia? ¿Qué pasa? O sea, la Biblia da dos causales claras, pero hay cosas que a mí se me vienen a la mente preparando este mensaje y yo decía, Señor, ¿cómo se maneja esto? O sea, no está ahí, pero ¿cómo se maneja esto, no? ¿Qué dice Pablo en los versos 10 y 11 del mismo 1 Corintios 7? Pasaje muy importante con respecto al matrimonio, todo ese pasaje en 1 Corintios 7. Miren lo que dice. Dice que el creyente ha de quedarse sin casar o eventualmente buscar la reconciliación. Básicamente, ¿qué significa? Ok. Una mujer creyente se separa de su esposo, creyente o no creyente, pero la mujer es creyente. Estoy poniendo el ejemplo de la mujer, puede ser al contrario. Una mujer creyente se separa de su esposo. ¿Qué dice la Biblia? No se case. O mejor aún, busque la reconciliación. Esa reconciliación, la idea detrás de esa reconciliación, aparentemente está el hecho de que, digamos, usted imagínese, la mujer se separó, pero de repente reconoce que se equivocó. Se arrepiente de haber hecho eso. Entonces busca volver al esposo. ¿Sí? Esa es un caso, ¿no? Y ese argumento, este ejemplo, aplica tanto al hombre como a la mujer. ¿Cuándo ya no se puede reconciliar? Bueno, si esa persona, la otra persona se casó, por ejemplo. Ya ahí ya no se puede buscar la reconciliación porque esta persona ya está casada, ya está unida a otra persona. Se acabó. Ahí ya no se debe buscar la reconciliación, o si obviamente la otra persona se murió. Ya no se puede buscar la reconciliación. ¿Cuál es la conclusión, hermano? O sea, cuando vemos esto, ¿cuál es la conclusión? Yo creo que una de las bendiciones del Sermón del Monte es que nos muestra a todos, a ustedes, a mí, nuestra necesidad del Señor. Mire, no todos nos hemos divorciado, pero todos hemos cometido otro tipo de pecados. Todos. Y nosotros debemos comprender nuestra necesidad de Cristo para el perdón de nuestros pecados a través de la fe en Él. Hoy hablamos del divorcio, difícil, sí, pero acuérdense la semana pasada. Del adulterio de corazón. ¿Quién no ha cometido adulterio de corazón? Yo diría que, bueno, habrá alguien que no. Pero yo creo que la mayoría en algún momento hemos mirado de una manera incorrecta a otra persona que no sea nuestro esposo, nuestra esposa, o antes de estar nosotros casados, o antes de ser cristianos, pero lo hemos hecho en algún momento. ¿Y qué me dice el mensaje de la semana de hace 2 semanas? El mensaje de hace 2 semanas. ¿Usted le parece que ser homicida es muy grave? Sí, pero el Señor dice que si usted odia, ante los ojos del Señor es un homicida. Y si de su boca o de mi boca salen palabras dañinas hacia otra persona, somos homicidas. Hermanos, yo creo que aquí todos somos homicidas. ¿Por qué digo esto? Porque yo no quiero que alguien que esté aquí de repente sentado piense o salga destruido por el mensaje. El adulterio es un pecado como otros pecados. Y tanto para el adulterio como para los otros necesitamos de Cristo. Y Cristo los perdona, todos, siempre y cuando nos hayamos arrepentido de nuestra falta. ¿Quién está libre de pecado, hermano? Como dice la Biblia, tire la primera piedra. ¿Quién está libre de pecado? La respuesta es nadie. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, de alguna forma, todos. Y por eso es que necesitamos al Salvador, cuya gracia borra nuestros pecados y nos ayuda, nos capacita a vivir vidas agradables a Él. Termino recordándole a usted a la mujer samaritana. ¿Usted se acuerda de la mujer samaritana? Es la mujer que estaba sacando el agua y el Señor viene y le dice que vaya a buscar a su marido. Ella le dice, pero es que yo no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5
5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Hermano, el Señor era directo. Esta mujer había tenido 5 esposos y ahora cohabitaba con otro hombre. Pero el Señor había llegado para traer luz a su vida, hermano. El Señor había llegado para traer luz a la vida de ella y a la vida de otras personas. Yo sé que no está explícito en el pasaje la salvación de esta mujer, porque no lo dice. No dice, la mujer samaritana creyó, no lo dice. Pero queda bastante claro que sí fue así. Yo creo que sí fue así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella fue la que testificó, ¿no? Ella cuando vio al Señor salió corriendo, se fue a la ciudad a decir, mire, aquí hay alguien que me dijo todo lo que yo he hecho, no sé qué, ta. Luego dice que las personas vinieron y creyeron en él por el testimonio de la mujer. Muchos, dice la Biblia, muchos creyeron por la palabra de la mujer, escuche, reconociendo que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Juan 4:42. ¿Cuál es el punto, hermanos? El Señor purifica nuestras vidas y nos limpia de todo pecado. Cristo es nuestra justicia y nunca rechaza a alguien que viene arrepentido a sus pies. Jamás, jamás. Nunca piense, no importa lo que usted haya hecho en su vida, nunca piense que usted está lejos del alcance de Dios. Nunca piense eso, porque el Señor, la misericordia y la gracia de Dios son más grandes que nuestro pecado. Termino diciéndole, hermano, que si usted tiene situaciones difíciles, complicadas en su vida matrimonial, yo quiero decirle, escúcheme, cuente conmigo. Yo no me las sé todas, créame que no, pero yo creo que con la ayuda del Señor puedo ayudarle. Usted necesita hablar conmigo, organizamos una cita y nos sentamos y hablamos y oramos. Es posible que alguien tenga inquietudes, que alguien tenga sentimientos de culpa con respecto a alguna relación matrimonial pasada o presente. Le digo lo mismo, venga a verme porque para eso estoy yo aquí, para ayudarlo, con la ayuda del Señor, obviamente, para ayudarlo. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, nuestro aquí? Que todos crezcamos en amor a Cristo. Que todos crezcamos en semejanza a Cristo. Que esta iglesia sea una iglesia cada vez más como Cristo. Eso es lo que queremos acá. Y como parte de eso, hoy vamos a tener un bautismo. Hoy vamos a tener un bautismo. Pero antes de eso vamos a orar. Hermanos, yo los amo, quiero que sepan eso. Quiero que sepan que el Señor ha puesto en mi corazón un amor por ustedes. No los amo porque soy buena gente, porque no soy buena gente. Los amo porque el Señor ha puesto en mi corazón un amor por ustedes, por todos ustedes. Y créanme que mi única intención aquí es hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Traerles su palabra semana a semana, así sea difícil a veces. Entendiendo, escuche este principio, que la palabra de Dios, y esto lo hemos dicho muchas veces, nunca regresa vacía, jamás. Siempre cumple el propósito para el cual Él la envía. Podemos a veces sentirnos incómodos, podemos a veces sentirnos incluso un poco tristes, pero el Señor está obrando en nuestros corazones y eso es lo que importa. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu palabra, damos gracias a ti por tu sabiduría. Señor, tú eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Tú has dispuesto ciertamente el matrimonio de una manera perfecta, Señor. Tú has determinado que el matrimonio es algo que es una unión especial entre un hombre y una mujer que no ha de quebrantarse, pero sabemos que vivimos en un mundo caído, Señor, en un mundo en el cual muchas cosas no surgen y no suceden como tú las has dispuesto. Señor, nuestra oración, nuestra petición es que nos ayudes a ser como individuos y como iglesia
Personas que busquemos honrarte, Señor. Que si hay alguien aquí que quizás ha quedado con algún sentimiento de culpabilidad, Señor, si esa persona es creyente, recuérdale, y yo le recuerdo, hermano o hermana, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos tenemos un pasado, todos hemos cometido falta, Señor, y tú lo sabes. Por eso necesitamos de ti, porque somos incapaces, Señor, de agradarte si no es con tu ayuda. Y por eso te damos gracias por haber fijado tus ojos en nosotros, por habernos rescatado, Señor, de las tinieblas, habernos trasladado a la luz. Y oramos, Señor, que nos ayudes a los que estamos casados a honrarte en nuestros matrimonios, a los que no están casados a honrarte en la situación en la que estén. Y, Señor, que obres en esta iglesia y conformes nuestras vidas cada día más según la imagen del Señor Jesús. Te bendecimos, te amamos y te damos gracias, Señor. Amén.